Forma estándar de la suma de productos. Fíjense, acá ya tenemos una suma de productos, un producto, un producto, un producto y una suma. Entonces, lo que nos hace falta es poner la suma estándar, es la suma, la forma base, esa suma de productos que implica poner en la forma estándar una suma de productos, implica que todas las variables del dominio aparezcan en todos los términos. Recordemos que el dominio eran todas las variables que aparecían en toda la expresión, pero no necesariamente aparecían en todos los términos. Por ejemplo, el dominio de esta expresión booleana es A, B, C, D, porque son todas las variables que aparecen, pero no todas las variables que están en todos los términos. Por ejemplo, acá le hace falta la letra D y acá le hace falta la letra C. Acá sí están todos los términos. Entonces, el poner una forma estándar en una forma estándar en una expresión booleana implica que acá también tendrá que aparecer la letra C, que es la que falta, y acá tendrá que aparecer la letra D. Así que ahora sí, los términos y las variables del dominio, es decir, todas las variables aparecen en la expresión. ¿Cuál es el proceso para hacer una conversión de una suma de productos a la forma estándar? Vamos a leerlo. Hay que multiplicar cada término producto no estándar, que parece un poco confuso. Los términos productos no estándar son los que no tienen todas las variables. Por ejemplo, este sí tiene todas las variables del dominio, entonces este sí está en la forma estándar, pero como a este le falta la letra C, no está en la forma estándar. Ya a este, como le falta la letra D, tampoco está en la forma estándar. Entonces, son con los que vamos a trabajar de acuerdo a lo que dice el enunciado. Pero, bueno, multiplicar cada término producto, pero cada término producto no estándar por un término formado por la suma de las variables que falta y su complemento. Por ejemplo, en este caso hay que multiplicar este término por la variable, la suma de la variable que le falta y su complemento, es decir, le falta la letra D, entonces hay que multiplicar este término por D más D negada. Sí, por eso dice la variable y su que falta y su complemento. Hay que multiplicar este término de acá, que le falta la letra C, hay que multiplicar solo este término por la letra C sumada a su complemento. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que se hace básicamente. ¿Qué es lo que hay que hacer en el paso 2? Hay que repetir el paso uno, es decir, multiplicar cada término o cada producto no estándar por la variable que falta y su complemento. Entonces hay que repetir el paso uno hasta que todos los términos de la expresión contengan todas las variables o sus complementos del dominio. Es decir, todos los términos deben tener todas las variables y los veremos en un ejemplo. Esta pues no es la misma, la lámina, la misma lámina anterior, pero bien, aquí tenemos A B negada, C más A negada, B negada, A más A, B, C negada, D más D. Entonces, acá tenemos un término producto no estándar y acá tenemos otro también que no es estándar porque acá le hace falta la letra C y acá le hace falta la letra D. Y acá pues le hace falta también la letra B. ¿Qué es lo que hace siguiendo el procedimiento? Primero los vamos a separar. Aislamos y comenzamos. Yo les digo, así puede ser una forma sencilla. Aislamos de la expresión que en el término que nos interesa, que es este. Entonces, esta eficiencia como aparece aquí abajo. AB negada, que dice la regla que hay que multiplicar este término por la variable que nos falta y su complemento. Entonces, fijémonos, este de aquí y lo estamos multiplicando por la variable que nos falta y su complemento. Entonces, con esto hemos cubierto la regla o el paso uno. Obviamente hay que desarrollarlo aplicando la ley distributiva. AB negada C por D nos va a dar AB negada C por D, más todo esto por la segunda variable AB negada C D negada. Este nuevo par de términos se le va a sumar eh, al final, es decir, este se transformó en este, más estamos con el de acá y ya hemos terminado porque ahora fíjense cómo ahora se generan dos términos, pero estos dos contienen todas las variables del término del dominio ABCD, ABCD. Bueno, vamos ahora con el siguiente, que es este que ahora lo he encuadrado en verde. Fijémonos que aquí nos trasladamos así como está. Entonces acá nos faltan dos variables, nos falta C y nos falta D. Por eso primero vamos a trabajar con la letra C, que es la siguiente y lo más evidente. El paso uno decía A negada por B negada.
Hay que multiplicarlo primero por la variable que falta y su complemento. Y entonces A negada por B negada por C más C negada y otra vez aplicamos la ley distributiva. A negada por B negada por C, pues no es de A negada por B negada por C. Y A negada por B negada por C negada, pues nos da A negada, B negada, C negada. Entonces, vean cómo con este término se transformó en dos, pero todavía no se alcanza a cubrir el requisito de que estén en la forma estándar, porque le hace falta la letra D, porque el dominio de la expresión es A, B, C, D, ya que son todas las leyes que aparecen en la expresión. Entonces, ahora sí que ya lo tenemos, fijémonos cómo nos vamos a ir de esto de aquí a, a el cuadro verde, que es lo mismo que está acá. Abajo, ahí están todos los términos, nos falta la letra D, pero la letra D nos hace falta en los dos términos, entonces hay que aplicar este paso tanto a este término como a este término. Fijémonos, vamos a ver, eh, hay que aplicar eh, a la izquierda, lo pasamos acá y vamos a multiplicar por la suma de la variable que falta y su complemento. Aquí tenemos esto y luego es A negada, B negada, C negada. Aquí lo tenemos y vean cómo también se debe multiplicar por D más D negada, que es la variable que falta y por eso se pone una flecha morada. eh, como este se convertía en esto y como esta flecha en color turquesa se convertía en esto. Bueno, no las tenemos todavía en la forma estándar aún. Hay que desarrollar el polinomio, hay que aplicar la ley distributiva, entonces hay que multiplicar de este término por la variable y este término por la variable, este término por esta variable y este término por esta variable, por lo que sabemos que va a pasar acá abajo. A negada por B negada por C por D, que es la que tenemos acá. A negada, B negada por C por D negada. Es lo que tenemos acá abajo. Luego las tres negadas por D es lo que tenemos acá. Y los tres complementos son negados por D negada. Es lo que tenemos acá. Entonces, ven cómo el término que le falta a dos variables ya se convirtió en todo esto. Es decir, que de un término se convirtió a cuatro términos. Este término representa este y este término representa este. Pero recuerden que los aislamos. Entonces, la expresión general va a tener que lo desarrollamos. Esto es lo que desarrollamos y este que está aquí es el que aparece al final. Vamos a ver cómo la expresión aparece aquí abajo. Este término de AB negada C, que es el que se convirtió en este, por eso vean cómo lo encierro otra vez en rojo. Aquí también vean cómo al final aparece este término que les digo que no lo hicimos nada porque pues ya tenía todas las variables del dominio. Esta expresión final es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos de haber puesto en la forma estándar y como una suma de productos esta expresión inicial.